¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión les traigo un nuevo farmeo, el farmeo de ligas, uno de los mejores farmeos para el juego para hacerse con su dinero, al igual que con los gimnasios, que si todavía no los vieron o no los conocen les estaré dejando por acá arriba los videos en las tarjetitas, los links en la descripción o en el comentario fijado. Pongo un ratito la interfaz de Android para mostrarles de mejor manera el equipo y comentárselos rápidamente. Como pueden ver en la parte inferior de la pantalla, el equipo estará conformado por dos Metagross, un Blissey, un Poliwrath, un Escadrille y un Chandelure. Tienen que ser sí o sí estos, los cuales los pueden llegar a criar, si no simplemente pueden dirigirse al servidor comercio, buscar algunos bastantes decentes y tienen que asegurarse de que estén al nivel 100 sí o sí. Comenzando por los Metagross, los dos estarán criados de la misma manera. Con respecto a su crianza en lo que viene siendo IVs, EVs y naturaleza, a comparación con la competitiva no serán tan necesarios en el caso de la naturaleza y en el caso de los IVs. No pasa lo mismo con lo que vendrían siendo los EVs y el set de movimientos, los cuales sí serán la clave para conseguir los mejores resultados. En este caso naturaleza no nos interesaría, si ustedes gustan pueden llegar a ponerle una naturaleza favorable, en este caso a las defensas. En lo que viene siendo los IVs, como pueden ver, mi Metagross la verdad es bastante decepcionante, no tiene ningún nivel perfecto. Pueden priorizar, como les vengo diciendo, en velocidad y en las defensas y en los PS. Ataque en este caso no nos estaría interesando. Los EVs es lo que nos interesa, 252 en defensa especial y 252 en velocidad. Con eso es más que suficiente y es lo que necesitamos en este caso. Pasamos con el set de movimientos. Simplemente hay dos movimientos que nos interesan. Uno de ellos será truco y otro será trampas rocas. Truco simplemente para encerrar al Pokémon adversario en un movimiento el cual nos favorezca para sacar al siguiente Pokémon, y por eso mismo llevamos equipado el pañuelo elegido. Trampas rocas simplemente para colocarlas en el campo y deshacernos de ese Pokémon que siempre estará en el equipo adversario con banda focus y así asegurarnos de deshacernos de todos los Pokémones sin recibir daño, ¿no? Como les digo, los dos Metagross son idénticos, trampas rocas, truco, los otros dos movimientos simplemente los que ustedes gusten ponerle. Objeto pañuelo elegido, 252 en defensa especial, 252 en velocidad. Ahora sí, pasamos al tercer Pokémon, nuestro Blissey. Se repite la misma historia, pañuelo elegido. Los IVs, priorizar siempre las defensas en el caso de que gusten, y la velocidad también, ya que necesitamos sacar el máximo provecho al pañuelo elegido para ser más rápido que aquellos Pokémones a los cuales queremos encerrar. Después, en este caso, repartición de IVs, 252 en defensa, 252 en velocidad sería lo importante para nuestra Blissey. Set de movimientos, lo mismo. Truco y trampa rocas es la prioridad. Luego pueden poner de lo que gusten o simplemente dejarle sin ningún movimiento además de estos dos. Ahora sí pasamos a los tres Pokémones también más importantes del equipo, los cuales se encargarán de derrotar a todos los altomandos y al campeón de las ligas. Y en este caso el primero vendría siendo Poliwrath, el cual, como pueden ver, tenemos un set de movimiento puño drenaje, puño hielo, tambor para aumentarnos el ataque al máximo y terremoto, movimientos de cobertura y un movimiento para poder bustearnos. En este caso sí importa lo que viene siendo la habilidad, en este caso absorber agua para recuperar PS y que no nos afecten los que vienen siendo los ataques de tipo agua. En todo caso, encerramos compañero elegido a un Pokémon en un movimiento de tipo agua y estaríamos sacando a Poliwrath para meternos tambor. Bajamos nuestra vida a la mitad de PS, por eso mismo tenemos el objeto Valla Sidra para recuperar un poco. Lo que viene siendo repartición de EVs, 252 en ataque, 252 en velocidad es lo que nos interesa. Vuelvo a repetirles, naturaleza en lo posible no es muy importante, pero si gustan ponerle algo favorable, en este caso ataque, y los IVs también si gustan, 31 en este caso ataque, 31 en velocidad. Pasamos al segundo Pokémon, en este caso un Escadrille, lo mismo, naturaleza serena, no interesa. El objeto que estaríamos llevando en este caso es Globo Helio para que no nos afecten los movimientos de tipo tierra, ya que somos tipos acero. Y en este caso sería lo mismo que con Poliwrath, los encerramos en movimiento de tipo tierra, sacamos a Escadrille, con Globo Helio no se verán afectados. Y en este caso tenemos danza espada para aumentarnos el ataque al máximo, cabeza hierro, movimiento de stab y cobertura, terremoto y avalancha.
habilidad en este caso no interesa porque no tenemos tormenta arena en el equipo, así que no nos estaríamos beneficiando en ninguna de aquellas. A lo mucho, si gustan, pueden ponerle la habilidad oculta, rompemoldes, para aquellos Pokémones que tengan levitación, pegarle con terremoto, pero si no, cabeza hierro, avalancha se lo estarían barriendo, ya que estaríamos en el máximo ataque posible que puede tener el Pokémon. Lo mismo, IVs, como pueden ver, la verdad muy triste este Escadril, pero funciona igual, así que no es necesario que tengan. Si gustan 31 en ataque, 31 en velocidad es más que suficiente, y repartición de IVs al igual que Poliwrath, 252 en ataque, 252 en velocidad. Y como último Pokémon tendríamos lo que viene siendo a nuestro Chandelure, con su, en este caso sí es un Chandelure que yo había criado anteriormente y luego lo integré al equipo. Naturaleza miedosa, si gustan, si no tienen la naturaleza miedosa no pasa nada, puede ser modesta o puede ser cualquier otra. Como ya les vengo diciendo, no nos estaría perjudicando en nada este motivo. 31 en ataque especial, 31 en velocidad sería lo más importante. En este caso sí, los EVs 252 en ataque especial, 252 en velocidad, eso no puede cambiar. Y su set de movimientos: bola sombra, lanzallamas, energy bola y paz mental para aumentarnos el ataque especial y la defensa especial. Globo helio, al igual que nuestro Escadril, para la misma situación. Si nos atacan con movimientos de tipo tierra no nos estarían afectando, si nos atacan con movimientos de tipo lucha tampoco nos estarían afectando gracias a nuestro tipo fantasma. Y nuestra habilidad absorber fuego para que los movimientos de tipo fuego tampoco nos estén afectando. En este caso sí, paz mental nos estaría llevando un poquito más de tiempo para bustearnos al máximo, ya que nos aumenta en 1 el ataque especial. Pero con las estadísticas de Chandelure, con 4 o 5 ya es más que suficiente, dependiendo de los niveles en los que nos encontremos en las ligas, ya que si es su primera vez estarán apareciendo nivel mínimo 70, 80, no estarían pasando de esos niveles, pero una vez que ya realizan el farmeo varias veces, el máximo de niveles estaría siendo 100 de nuestros adversarios, entonces ahí sí tenemos que priorizar de pasar los 4 busteos por lo menos con paz mental para asegurarnos de derrotar a todos los Pokémones. Así que bien, ese estaría siendo el equipo, y ahora simplemente pasaría a mostrarles, en este caso en la liga de Hoenn, cómo usar el equipo, cómo enfrentarnos a las distintas situaciones que nos pueden llegar a aparecer contra los altos mandos y el campeón, y con qué Pokémones comenzar, cómo ir cambiando, etcétera, en sí la funcionalidad del equipo contra cada uno de ellos. Por eso mismo también, si gustan, pueden dejarme en los comentarios, y en un próximo video les estaría trayendo un resumen, un video más cortito, en donde simplemente les estaría mostrando cómo luchar contra los otros altos mandos y contra los otros campeones de las ligas restantes, que son objetos importantes que debemos tener de cuenta al momento de realizar este farmeo. Objetos equipables para nuestros Pokémones: 3 pañuelos elegidos para lo que vienen siendo los 2 Metagross y Blissey. Necesitaremos también lo que vienen siendo el Globo Helio para Chandelure y Escadril, y también nos estaría siendo necesarias las Vallas Hidras para lo que viene siendo Poliwrath, y así recuperar los PS necesarios por causa del tambor. Bien, además de esto, en el tema de botiquín estaríamos necesitando revivir, o también les recomiendo las hierbas revivir, que se consiguen en lo que vienen siendo el servidor comercio, están a muy buen precio, y las hiperpociones, superpociones o pociones en sí para curarnos y recuperar PS o revivir Pokémones de ser necesarios. El objeto más clave y que sí o sí no puede llegar a hacer falta en este farmeo son las velocidad X, las cuales nos estarían aumentando en 2 la velocidad de nuestro Pokémon, y así asegurarnos de superar a todo el equipo Pokémon del rival. Así que bien, esto es a tener en cuenta si gustan realizar dicho farmeo. Bien amigos, primer alto mando de la liga de Hoenn, en este caso usuario normalmente de Pokémon tipo siniestros, en este caso nos comienza con un Garchomp, y nuestra mejor opción para comenzar en este caso, como pueden ver, es Metagross. Simplemente pasamos a hacer truco para encerrar a ese Garchomp en el movimiento más eficaz que seguramente utilizará contra nuestro Metagross. En este caso vendría siendo justamente terremoto. Aquí simplemente, bueno, no lo aguantamos, no pasa nada. En este caso simplemente pasaríamos a sacar a nuestro siguiente Metagross para así asegurarnos de colocar lo que vienen siendo las trampas rocas. Y colocamos las dichas trampas rocas. En este caso lo aguantamos, ya que este Metagross tiene un poco más de defensa.
Y una vez hicimos esto, sacamos tanto a Escadrille o a Chandelure. A cualquiera de los dos tienen globo helio, así que ninguno de los dos se vería afectado por el terremoto. Y la IA del juego simplemente piensa que nos está barriendo Pokémones, así que nos permitirá bustearnos sin que él cambie de Pokémon. Así que simplemente nos busteamos, en este caso 3 danzaespadas serían más que suficientes para estar al máximo del ataque y así pasar a subirnos la velocidad con un velocidad X. Una vez hayamos completado el busteo tanto en el ataque como dándole la velocidad X a nuestro Pokémon, simplemente pasaríamos a barrer lo que resta del equipo. En este caso, como pueden ver, nos lo barremos con cualquiera de los movimientos de manera muy sencilla, y esto estaría siendo la derrota del primer alto mando. Una vez hayamos terminado con la batalla, simplemente nos quedaría curar a nuestros Pokémones o en el caso de revivirlos y así pasar simplemente al siguiente alto mando. Segundo alto mando, en este caso usuaria de Pokémones tipo fantasma, si no mal recuerdo. Y como pueden ver nos comienza con Dusknoir, así que simplemente nos vuelve a convenir a comenzar con lo que viene siendo Metagross, ya que al ser acero y tipo psíquico no nos estaría atacando con movimientos de tipo fantasma, sino que estaría buscando atacarnos tipo tierra o tipo fuego. En este caso vemos que Dusknoir justamente nos utiliza puño fuego. Lo dejamos encerrado en ese movimiento, lo aguantamos de muy buena manera y ahora sí colocamos lo que viene siendo las trampas rocas. Sí o sí, recuerden, truco y luego trampas rocas son los dos pasos que no se pueden saltear. Y una vez lo tengamos hecho, pasaremos a sacar a Chandelure, el cual tiene absorber fuego y nos estaría viendo afectado por dicho movimiento. Como les comenté anteriormente, pasaremos a bustearnos con paz mental, en este caso los que vean necesarios. En este caso un problemita que apareció, sale Hydreigon, el cual utilicé lo que viene siendo bola sombra y lo aguantó. Pero recuerden que también nos aumentamos la defensa especial, entonces el movimiento que lo utilice lo vamos a aguantar de muy buena manera. También tuve un poco de suerte, usó Surf, si usaba pulso umbrío capaz íbamos a quedar un poquito más tocados, pero aguantamos de muy buena manera. Como pueden ver, capaz si utilizaba lo que era lanzallamas lo hubiéramos derrotado de un movimiento, ya que gracias a los puños fuego de Dusknoir teníamos esos movimientos potenciados. Nos barremos también a este Pokémon. Y aquí, por un lado, está bueno que hayan pasado estas cositas, así ustedes ven cómo reaccionar a estos problemitas que pueden llegar a ocurrir, ya que van variando un poco lo que hacen. Nos utiliza Sombraville, movimiento de prioridad, no hay mucho por hacer. Nos mata a nuestro Chandelure y aquí simplemente tampoco es para entrar en pánico, simplemente hay que sacar a Metagross o a Blissey, al que gusten, y volver a repetir el ciclo. Sacamos en este caso a Metagross, hacemos truco, encerramos a ese Bennett en algún movimiento que nos favorezca. En este caso nos utiliza Rayo, un movimiento que nos favorece mucho al tener lo que viene siendo a Escadrille. Se tarda un poquito más, pero no se pierde el combate, para eso está hecho este equipo, para todas estas distintas circunstancias, y así ir sacando el combate adelante. Listo, ya colocando la velocidad X y una vez teniendo el ataque al máximo, seguimos con lo que veníamos haciendo con nuestro Chandelure, simplemente atacamos a los 3 Pokémon que restan. Tercer alto mando, entrenadora de Pokémon de tipo hielo, en este caso nos saca a su Pokémon invocador de la nieve, y nosotros nos conviene volver a comenzar con Metagross. Los 3 primeros alto mandos siempre comiencen con Metagross, es la mejor opción, y repetimos el mismo ciclo. Truco, en este caso cambia a su Walrein, lo encerramos, nos utiliza Surf, en este caso lo aguantamos bien y pasamos, encima haciendo golpe crítico, pasamos a colocar las trampas rocas. Y acá hubo un problema de mi parte, el cual simplemente tenía que cambiar a lo que viene siendo nuestro Poliwrath, que tiene absorber agua, pero en mi cabeza estaba con que no tenía absorber agua, tenía humedad, por confundirlo con mi Poliwrath de farmeo de piedra eterna.
No pregunten por qué, simplemente me pasó eso, así que como pueden ver no voy a cambiar, voy a dejar que muera mi Metagross, pensando que tenía humedad y quería sacarlo en turno limpio. Y encima, durante todo el combate no reacciono con este tema. Pero bueno, en fin, sacamos a Poliwrath. Pasaríamos simplemente a hacer tambor en el caso de haber cambiado correctamente. Hubiera salido bien, pero la IA se aviva y nos cambia a su Galage, así que simplemente nuestro tambor queda frustrado, no lo podemos dejar frente a Galage, nos hace un psicocorte al ser más lento. No tendría mucho más que contar este Pokémon. Así que simplemente lo único que nos queda por hacer es volver a cambiar, repetir el ciclo con el tema del truco y tratar de encerrar a ese Galage en un movimiento que nos favorezca. En este caso nos utiliza Espada Santa, le sacamos restos que tenía y ahora sí queda encerrado en Espada Santa, y en este caso podemos sacar a Chandelure y ahora sí hacer de manera correcta el busteo y poder ganar este combate. En este caso sí me aseguro de tener 5 busteos de paz mental, velocidad X, para no pasar por lo mismo que en el anterior combate con Hydreigon. Y esto es simplemente la tercera victoria de la Liga Pokémon. Cuarto alto mando, usuario de Pokémones de tipo dragón. En este caso nos comienza con su Floatzel. Y nosotros acá ya conviene sacar a Blissey de primero. Y simplemente hacemos truco, lo mismo que con Metagross. En este caso cambia a Salamence. Encerramos a ese Salamence en algún movimiento que probablemente nos favorezca o no. Hacemos las trampas rocas y nos utiliza Garra Dragón. Acá estarán diciendo no tenemos ningún Pokémon que se vea favorable a recibir un movimiento de tipo dragón, y la verdad es que no. Así que simplemente pienso en cambiar a Metagross para ver si decide cambiar el adversario y utilizar algún otro movimiento, ya que Garra Dragón contra el acero no es efectivo. Así que le estaría obligando a hacer cambio, pero directamente decide cambiar él, ya que a Blissey no le hizo mucho daño. Y ahora sí tenemos a Feraligatr enfrente y repetimos el ciclo de hacerle truco para encerrarlo en el movimiento, seguramente de tipo agua. Sacamos la vida esfera, se queda compañero elegido y nos utiliza cascada. Como pueden ver, el equipo se recupera muy fácil. Y acá sí hacemos tambor, nos aumentamos el ataque al máximo, sacrificando la mitad de nuestra vida, que ni siquiera llegó a ser la mitad de nuestra vida, porque si no se hubiera activado la valla de ser necesario. Y nos aumentamos la velocidad con la velocidad X y ya queda más que hecho este combate, en especial con los movimientos que tiene nuestro Poliwrath: puño hielo, puño drenaje, terremoto. Nos barremos a cualquier Pokémon que nos saque este entrenador. Y ahora sí, último combate contra el campeón. Volvemos a sacar de primero a Metagross. Recuerden, antes de enfrentarse al campeón, una vez que derrotan al cuarto alto mando, activar su amuleto de ser monamuleto, amuleto riqueza, el que decidan utilizar, para así sacarle el máximo provecho a la ganancia de dinero en este farmeo. En este caso nos saca a su Milotic, luego cambia a Electros, así que se queda con el pañuelo elegido y nosotros pasamos a colocar las trampas rocas como en los anteriores casos. Vuelve a retirar a su Electros, nos vuelve a sacar a su Milotic, colocamos las trampas rocas y simplemente quedaría ver con qué nos ataca en este caso. Decido sacar a Blissey, ya que no sé si se va a quedar, si no va a decidir atacar. Vuelve a cambiar, nos vuelve a sacar a Electros. Ustedes tranquilos, no se desesperen porque no deje de cambiar Pokémones el rival. Y ahora sí nos saca a su Metagross. Hizo fácil unos 6 cambios. Hacemos movimiento sísmico para ver con qué nos ataque.
quedó encerrado por tener pañuelo elegido. Sacamos al Metagross, ahora sí para hacerle truco. Ustedes con paciencia, pensando con claridad, pueden sacar el combate de manera muy sencilla hacia adelante. Nos está usando Machada, así que probablemente va a quedar encerrado en ese movimiento. Y ahora sí sacamos a Chandelure, ya que al utilizar movimientos de tipo lucha no nos estaríamos viendo afectados. Y pasamos a bustearnos con paz mental. Recuerden, más de 4 paz mental aseguramos, en este caso de los niveles superiores a 100, nos aseguramos de barrer a todo el equipo. En este caso me busteé al máximo 6 paz mentales, más 6 en ataque especial, más 6 en defensa especial, un velocidad X, y estoy listo para empezar a barrer al equipo del campeón de la liga. Y como pueden ver, amigos, así de manera muy sencilla nos estamos cargando a la liga completita. Punto importante también para saltearse lo que viene siendo la pequeña felicitaciones, registro de Pokémones, simplemente cierran sesión y la vuelven a abrir para aparecer directamente en su casa y así ganar el mayor tiempo posible. Y bien, amigos, eso estaría siendo todo del farmeo, espero que les sea de ayuda, no duden en realizarlo, es uno de los mejores farmeos del cual podrán sacar muy buenas ganancias. A este farmeo lo podrán estar haciendo cada 6 horas, así que en un día pueden hacerlo más de una vez y esto les estaría dando la ganancia de más de 1 millón de Pokédólares. Con simplemente realizarlo 2 veces al farmeo ya les estará siendo más que suficiente para sacar esta cantidad. En la pantalla les estaré dejando un gráfico, el cual les muestro las ganancias con los distintos amuletos. Como pueden ver, sin amuleto estaríamos sacando 66.000 Pokédólares, con el mono amuleto 99.000, con el amuleto riqueza del 75% estaríamos sacando 115.500 y con el amuleto de riqueza del 100% estaríamos sacando 132.000 Pokédólares, el mejor de los tres, pero poco accesible en lo que viene siendo lo monetario para comprarlo, o al menos que tengas sobrecitos de alguno de los eventos pasados y poder conseguirlo de manera aleatoria. Con respecto a la duración de estos amuletos, le estaría alcanzando a lo mucho para hacer unas 3 ligas, si es que lo hacen bien, de la manera más eficaz, de la manera más rápida, ya que en la primera liga que entremos lo estaremos activando recién al final y le estaría llevando unos 30 minutos cada liga restante, así que les tendría que alcanzar más que suficiente. Mi recomendación sería que comiencen por ahí por una de las más largas, siendo Teselia o siendo Gino, y luego pasen a lo que viene siendo Joven, Kanto o Yoto. Alguna de esas 3 estarían siendo las mejores opciones para que les alcancen los tiempos del amuleto. Por eso mismo, como les comenté anteriormente en el video, si gustan déjenmelo en los comentarios y les estaría trayendo posteriormente un videito mostrándole la manera más eficaz para completar las demás ligas y así ustedes tener una guía para hacerlo de la mejor manera. No olviden suscribirse, dejar su like para seguir apoyando al canal, llegar a la meta de los 1000 suscriptores y nos estaríamos viendo en el próximo video. Chau chau.